Hola, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenidos a este nuevo vídeo. La mayor parte del mundo utiliza el sistema métrico como unidad de medida, mientras que Estados Unidos todavía utiliza el sistema imperial de medición. Dependiendo de lo que estés acostumbrado a usar, es posible que desees cambiar la unidad de medida en PowerPoint. Por eso en este vídeo vamos a ver cómo podemos cambiar la unidad de medida desde PowerPoint, es decir, en PowerPoint, pero no lo haremos desde PowerPoint, lo haremos desde Windows. Y vale para cualquier sistema operativo, Windows 10, Windows 11 o cualquiera que sea el que tú tienes, ¿vale? Entonces, vamos a presionar en nuestro teclado las teclas de Windows R para que se nos abra la ventana de ejecutar. Una vez que esté abierta esta ventanita, solo tienes que escribir aquí control, tal y como viene aquí escrito, y le vamos a dar a aceptar. Esta ventana que se abre es el panel de control de Windows. Y aquí entraremos a reloj y religión. Si no te aparece esta vista, así tal cual ordenada por categorías, simplemente tienes que hacer un clic sobre donde pone ver por, en vez de iconos grandes, te vas a categorías y le das a reloj y región, perdón. Una vez que estás en reloj y región, vas a hacer un clic sobre el apartado de región y se te abrirá esta ventana. Aquí no haremos nada porque lo tenemos que hacer en las configuraciones adicionales. Por lo tanto, haremos un clic aquí y ahora sí que nos aparece el sistema de medida, ¿vale? Si te fijas, por defecto viene como métrico porque es el que más se utiliza, pero si te sientes más cómodo en utilizar el sistema de Estados Unidos, puedes hacer un clic sobre ese desplegable y se te habilitará el de Estados Unidos, ¿vale? Solamente tienes que darle a aplicar, aceptar y con eso ya tendríamos hecho todos los pasos necesarios para que la unidad de medidas en PowerPoint también cambie. Espero que este vídeo te haya gustado, te haya ayudado. Si es así, como siempre te digo, te invito a que me dejes tu like, suscríbete a nuestro canal y por supuesto nos vemos en un siguiente vídeo.